Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. How are you? Si miran que hay poca gente o mucha gente, eso no es lo importante. If you see that as less people, that's okay. Lo importante es que tú estás aquí The y que important Dios thing- está aquí. The important thing is that you are here and that God is here. Como dijo Joel, Like Joel said, hoy cerramos esta serie tan interesante today we close this series that's been very interesting llamada Ahora que sigue. called What's Next? Si te la has perdido porque no viniste, If you missed it because you haven't been here, te recomiendo que vayas a nuestra página de YouTube. I encourage you to go to our YouTube channel. Han estado bien interesantes estas clases They've been very interested these last talks, y hemos aprendido mucho. and we've learned a lot. Si has sido bendecido, compárteselo a alguien. If you've been blessed, share it with someone. Si no has sido bendecido, compárteselo a alguien. If you haven't been blessed, share it with someone, Porque alguien puede ser bendecido. because someone can be blessed. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. The word of God never returns empty. Y el último tema The last topic tiene como título Haz la diferencia. has the topic Make a Difference. Dicen que un joven It says that a young person vendía mercancías de casa en casa para juntar dinero. would sell merchandise from house to house to have an income. Había nacido muy pobre, He was born very poor, pero desde temprana edad but from a very early age, tenía la meta de llegar a la universidad. he had a goal of reaching college. Estaba tan cansado, He was very tired. era un día muy caluroso It was a very hot day, y tenía hambre. and he was hungry. Pero chequeó sus bolsillos y solamente tenía una moneda de 10 centavos. But he checked his pockets, and he only had 10 cents. Estaba dándose por vencido. He was about to give up. Pero le dijo a Dios, But he told God, voy a tocar la próxima puerta I'm going to knock on the next door, y no importa que no venda nada, and it doesn't matter if I don't sell anything. tengo mucha hambre. I'm really hungry. La persona que me abra le voy a pedir algo de comer. The person who opens the door, I'm going to ask him to eat for food. So llega a la puerta y la toca, So he gets to the door and he knocks. pero una jovencita muy bonita le abre la puerta But a very beautiful young lady opens the door, y le dio vergüenza pedir algo para comer. and he was embarrassed to ask for food. Entonces solamente pidió un vaso de agua. So then he only asked for a drink of water. La muchacha le dijo, sí, ahorita te la traigo. The young lady said, yes, I will bring it to you. Pero mientras ella iba a la cocina, sintió que este muchacho tenía mucha hambre. But while she was in the kitchen, she felt that this young man was very hungry. So le trajo un gran vaso de leche fría y una galleta. So she brought him a big cup of milk and one cookie. Se las dio al muchacho y él se los devoró con mucha prisa. He gave it to the young man, and he ate him very fast. Agradeció a la muchacha y le preguntó cuánto le debía. He was grateful, and he asked, how much do I owe you? La muchacha le dijo, no me debes nada. The young lady said, you don't owe me anything. Mi mamá me ha enseñado My mom have taught me que siempre tenemos que ayudar y dar de corazón. we always need to help and give with our heart, Que tenemos que hacer la diferencia. that we need to make the difference, Y nunca tenemos que cobrar por ello. and we never have to charge for anything. El muchacho le da las gracias y se va. The young man gave thanks, and he left. Mientras va caminando empieza a llorar. As he's walking, he begins to cry. Y él dice, pensaba rendirme, pero veo que Dios todavía sigue de mi lado. He says, I was going to give up, but I know God still does miracles. Al pasar muchos años, Many years go by. esta jovencita, ahora hecha una mujer, This young lady, now who is a woman,
Se enferma gravemente y llega a un hospital. She gets really sick and she gets to a hospital. Tenía una enfermedad rara She had a very strange sickness. y todos los médicos le habían dicho que era probable que muriera. And all the doctors told them that it's most likely that she was going to pass away. Entonces llaman al especialista They called the specialist. y cuando él escucha de qué pueblo esa joven venía, When he hears what town this lady was from, se emocionó. he got very excited. Dijo, ese pueblo yo lo conozco. That town, I know it. En ese pueblo Dios hizo algo conmigo. In that town, God did something with me. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al ver a esta mujer, What was his surprise? That when he saw this woman, la reconoció como aquella que le había dado un vaso de leche y una galleta. he recognized her as a woman who gave her a cup of milk and a cookie. Con los años, este joven, With years, this young man, llamado Dr. Howard Kelly, named this doctor, se había convertido en un prestigioso ginecólogo y obstetra. he became this prestigious doctor of that field. Él se interesó en ella y empezó a buscar una cura. He became very interested in her and and he studied for a cure. Pasaron varias semanas, Many weeks went by, pero esta señora ahora en este tiempo sanó. but this woman, after a time, healed. Él pidió a la oficina que le mandaran el bill a él. He asked that the bill of this woman be charged to him. Lo pagó completamente y puso una nota. He paid it in full and he put a note. Este tratamiento está completamente pagado hace muchos años con un vaso de leche y una galleta. This treatment was paid a long time ago through a cup of milk and one cookie. Cuando le llevan el recibo a la señora, When they take the receipt to the woman, estaba muy nerviosa porque sabía que iba a ser una alta cantidad para pagar. she was very nervous because she knew that it was going to be a very high cost. Y cuando abrió la nota And when she opened the note y miró lo que estaba escrito, and she saw what was written, se emocionó. she got really excited. La diferencia que había hecho un vaso de leche y una galleta. The difference a cup of milk made and one cookie. Esta es una historia real sucedida en los años 1800 This is a real story that happened in the 1800s en New Jersey. in New Jersey. Nunca sabemos We never know lo que hacemos va a marcar la vida de alguien. how how something will mark the life of someone. Hay una frase atribuida a San Francisco de Asís que dice, There's a phrase attributed to this saint. predica todo el tiempo y solo si es necesario utiliza tus palabras. Amen. No necesitamos tener un vocabulario religioso. We don't need a very religious vocabulary. Necesitamos predicar We need to preach, y que nuestras palabras and that our words hablen más alto que y que nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras. that our actions speak louder than our words. No se trata de cuánto damos, It's not about how much we give, sino de cuánto amor ponemos en lo que damos. how much love we put in what we give. Esta es una frase atribuida a la Madre Teresa de Calcuta. This is a phrase put to Mother Teresa. Porque todo lo que damos se regresa. Because everything that we give is returned. Es una ley. It's a law. Es la ley de la siembra y la cosecha. It's the lay of sowing and reaping. Si damos amor, cosecharemos amor. If we give love, we will sow love. Si damos odio, cosecharemos odio. If we sow love, we will reap. Sorry, if we sow hate, we will reap hate. Todo lo que damos se Ev- regresa. Everything we give will be returned. El propósito en esta vida es descubrir nuestros dones, The purpose in this life is to discover our gifts. pero el significado de nuestra vida But the meaning of our life es entregar ese don al servicio de los demás. is to give our gift to the service of others. En 1 de Pedro 4:10 In 1 Peter 4:10, dice, it says, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsalos bien para servirse los unos a los otros. Dios nos da dones
pero no son para nosotros, God gives us gifts, but they're not for just us. son para servir. It's to serve. Es para servir a los santos, dice la Biblia. It's to serve the saints, the Bible says. La gente generosa es feliz. The generous people are happy. La gente miserable es infeliz. Miserable people are unhappy. Cuando vemos que alguien sirve de corazón a Jesús, When we see that someone serves Jesus with their heart, somos motivados para hacer lo mismo. we're motivated to do the same. Por eso cuando venimos a la iglesia, That's why when we come to church, debemos hacer todo de corazón, we must do everything with our heart, porque alguien nos está mirando because someone is always looking, y querrá motivarse y querrá hacer lo mismo. and they'll want to be motivated and do the same. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? How can we make the difference? No se trata de ti, It's not about you. se necesita un corazón de siervo. You need a servant's heart. La Biblia tal como la conocemos comienza así. The Bible, as we know it, starts like this. En el principio, Dios, In the beginning, God, porque Dios es el primero because God is first, y lo tenemos que poner como primero, and we need to put him as first. pero es más importante ponerlo como el centro de todo. But it's more important to put him as the center of everything. Para poder hacer la diferencia en la vida de los demás, To be able to mark the difference in the lives of others, debemos dejar de lado el yo, we must put aside the me, el orgullo, the pride, la arrogancia, the arrogance, el egoísmo, being egocentric. la soberbia, That word. porque el que no vive para servir Because the one that doesn't live to serve no sirve para vivir. doesn't serve to live. Lo voy a volver a repetir. I'll say it again. El que no vive para servir The one, because the one who doesn't live to serve no sirve para vivir. doesn't serve to live. Es interesante que en la Biblia It's very interesting that the Bible, varios de los apóstoles de Jesús many of the apostles of Jesus, buscaban un lugar. looked for a place. Querían ser el más importante. They would look to be the more important one. Había un par de hermanos, Juan y Santiago, There were a pair of brothers. hijos de Zebedeo, They were brothers, sons of Thaddeus, y mandaron a su mamá. and they sent their mom, Le dijeron, mami, Mom, ve con Jesús go to Jesus y dile, and tell him, convéncelo, convince him que Santiago y yo that James and I, somos los mejores, we are the best, los más importantes. the more important. Queremos sentarnos a su lado cuando llegue a su gloria. We want to sit to his side when he gets to his glory. Pero ellos no se daban cuenta, But they didn't realize, todavía no habían visto they hadn't seen que el ejemplo de Jesús the example of Jesus fue para venir a servir. was he came to serve. En Mateo 20, 25 al 28, In Matthew 20, 25 to 28, se los voy a leer en español, ustedes lo pueden seguir en inglés en las pantallas. I'm going to read it in Spanish and you can follow along in English. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Liderazgo es acción, Leadership is action, no posición. not a position. Esta frase la escuché en una película. This phrase I heard in a movie. Hace 3 semanas que me tocó compartir con ustedes, 3 weeks ago, when I got to share, les compartía que Dios nos habla de muchas maneras. I was sharing that God speaks to you through many ways. Y dice la Biblia que el que busca encuentra. And the Bible says those who search will find. ¿Qué estás buscando? What are you looking? Si buscas que Dios te hable, If you look for God to speak to you, te puede hablar a través
de todo, He will speak to you through anything porque Él es soberano. because he's sovereign. No vas a escuchar una voz, You're not going to hear this voice. o probablemente sí, Maybe you do. pero en cada cosa que tú estás haciendo, aún lavando los trastes, But in anything that you do, even washing dishes, Dios te puede hablar. God can speak to you. Y a mí me habla porque yo estoy buscando escucharlo en todo. He speaks to me because I'm waiting for him to speak to me in everything. Y mientras miraba esta película, esta frase se repitió 3 veces durante la película. When I was watching this movie, this phrase repeated itself 3 times. Liderazgo es acción, Leadership is action, no es una posición. not a position. No se trata de querer un nombre o reconocimiento, It's not about a name or being recognized. se trata de servir. It's about serving. Se trata de estar para ayudar a los demás. It's about being present to help the others. Tienes que creer. You need to believe. ¿Pero qué tienes que creer? But what do you need to believe? Primero tienes que creer que eres llamado por Dios. First, you need to believe that you're called by God. Dios te ha dado un llamado. God has given you a calling. Voy a leer Salmo 139 del 13 al 16 en español. Ustedes lo pueden seguir en inglés en sus pantallas. I'm going to read Psalms 139, 13 through 16 in Spanish, and you could follow along on the screens. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. En esta versión específica de la Biblia, This specific version of the Bible, dice, tú me hiciste maravillosamente complejo. it says, you made me marvelous complex. Somos seres complejos, complicados, We are complicated beings, complex beings. pero Dios nos hizo así, But God made us that way. maravillosamente complejos. Marvelous complicated or complex. Es interesante que en toda la Biblia It's very interesting that in throughout the Bible, nunca Dios le dice al hombre que entienda a la mujer. never does the Bible said for man to understand the woman. Solamente le manda que la ame. It only tells him to love her. Somos complejas. We are complex. Women Dios are así nos complex. hizo, maravillosamente complejas. God made us that way, beautifully complex. Y la siguiente parte dice, The tu next fino part says, trabajo Your es maravilloso, lo sé muy bien. your work is amazing. I know it well. Si tú entiendes esta pequeña frase, If you understand this small phrase, nunca vas a tener depresión you'll never have depression, y nunca vas a tener una baja autoestima. and you'll never have a low self-esteem. Porque dice este pedazo del versículo, This part of the verse says this: tu fino trabajo es maravilloso. your fine work is breathtaking. Y está hablando de este fino trabajo, It's talking about this work, de ese fino trabajo. of that work. Es maravilloso. It's marvelous. Dios nos hizo maravillosos, God made us marvelous. complejos pero maravillosos. Complex but marvelous. Este otro versículo en Efesios 2:10, se los leo en español, ustedes lo siguen en inglés en las pantallas. This other verse, Ephesians 2:10, you can follow along on the screens. Dice algo bien maravilloso, bien bonito sobre cómo Dios nos ve. It says a very beautiful, very marvelous of how God sees us. Nos hemos convertido en su poesía, un pueblo recreado que cumplirá el destino que nos ha dado a cada uno, pues estamos unidos a Jesús, el ungido. Incluso antes de nacer, Dios planeó de antemano nuestro destino y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Dice este versículo que nos hemos convertido en la poesía de Dios. This verse says that we have become God's poetry.
No somos cualquier cosa. We're not just something. Somos la obra de sus manos. We are the work of his hands. Y Él nos mira como una poesía. And he sees us like poetry. Y este versículo dice que nos planeó para hacer buenas obras. And this verse says that he's planned us to do good works. Y estas buenas obras son para servir a los demás. And these good works are to serve others. Y con ello hacer una diferencia. And with that, make a difference. La otra cosa que tenemos que creer The other thing that we need to believe es que tendremos recompensas terrenales y eternas. is that we will have earthly and eternal rewards. Cuando nosotros servimos a los demás, When we serve others, vamos a ser recompensados. we're going to be rewarded Porque Dios no es deudor de nadie. because God is not in debt to anyone. Dice Proverbios 19:17. Proverbs 19:17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor y Dios pagará esas buenas acciones. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. Hay otra versión que dice que Dios nos pagará con altos intereses. There's another version that says God will pay us with high interest. Y a veces cuando pensamos en pobre, And sometimes when we think in less or in poverty, pensamos en alguien homeless. we think of someone who homeless who doesn't have a place to live. Pero hay gente tan rica que es tan pobre But there's people that are very rich that are actually poor, que lo único que tiene es dinero. that the only thing they have is money. Pero son pobres en todas las demás áreas de su vida. But they're poor in every other area of their life. Y a veces tú puedes ser And sometimes you can be lo que esa persona necesita. what that person needs. Lucas 6:38 dice, Luke 6:38 says, den con generosidad y se les devolverá lo que hayan dado con generosidad, sacudiéndolo para que haya más. Dones abundantes se derramarán sobre ustedes con una medida tan desbordante que rebosará. La medida de su generosidad se convertirá en la medida de su recompensa. give generously, and generous gift will be given back to you. Shaken down and make room for more. Abundant gifts will pour out upon you in such an overflowing measure that it will run to the top. The measurement of your generosity becomes the measurement of your return. Cuando damos, somos recompensados. When we give, we are rewarded Aquí en la tierra, here on earth. pero también seremos recompensados en la eternidad. But also we will be rewarded in eternity. Segunda de Corintios 5:10 dice de esta manera: 2 Corinthians 5:10 says this. porque un día todos seremos revelados abiertamente ante Cristo en su trono, para que cada uno reciba la recompensa de vida por sus acciones, buenas o malas. For one day we will be openly revealed before Christ on his throne, so that each of us will be duly recompensated for our actions done in life, whether good or worthless. Mateo 16:27 dice: Matthew 16:27 says, yo, el Hijo del Hombre, regresaré un día con mis mensajeros en el esplendor y la majestad de mi Padre, y entonces recompensaré a cada persona según sus obras. I, the Son of Man, will one day return with my messengers and in the splendor and the majesty of my Father, and then I will reward each person according to what they have done. Y aquí no está hablando de salvación. And here he's not talking about salvation. La salvación es por gracia, Salvation is by grace. pero lo que hagamos But what we do va a tener una recompensa. will be rewarded. Y Jesús mismo se encargará de recompensarnos. And Jesus himself will be the one who rewards. Todo lo que haces importa Everything that you do matters, y hará una diferencia en la vida de alguien. and it will make the difference in the lives of others. ¿A quién estás impactando? Who are you making a difference Y in? esto nos lleva al punto número 3. And this comes to point number 3. Impacta, Impact. cambia tu mundo. Change your world. No está hablando del mundo, del universo. It's not talking about the whole world, the universe. Está hablando de tu mundo. It's talking about your world, La gente que vive alrededor de ti. the people who live around you.
Dicen que un hombre un día salió a caminar a la playa It says that this certain man walked along the beach, y a lo lejos miró otro hombre and at a distance he saw another man. que mientras caminaba se agachaba, While he was walking, he would kneel down, recogía algo y lo aventaba al mar. he would pick up something and throw it into the ocean. Y seguía caminando y hacía lo mismo. And he continued to walk and do the same. Le dio un poco de interés y fue a ver qué estaba haciendo. He was very interested, so he went to go see what he was doing. Y le preguntó, And he asked him, ¿qué haces? "What are you doing?" Ah, es que bajó la marea It's because the sea level went down, y las estrellas de mar quedaron fuera. and the starfish stayed outside the water. Entonces yo las junto y las aviento al mar para que no muera. So I pick them up and throw them back into the water so they don't die. Y este hombre le dijo, ¿pero eso de qué sirve? And this man said, "Well, what's this worth? Hay cientos o miles de estrellas de mar afuera. There's 100, possibly 1,000 of starfish outside the sea. Quizás alrededor de todas las costas en el mundo. Maybe throughout all the coasts of all the world. ¿De qué sirve lo que tú haces? What's it worth of you doing this? Estás perdiendo tu tiempo. You're wasting your time." Este joven sonrió, This young man laughed. se agachó y levantó una estrella. He kneeled, picked up a starfish, Y le dijo, quizás no puedo hacer algo por todos, maybe I can't do everything for all of them, pero para esta estrella but for this starfish, hay una diferencia. there's a difference. No podemos hacer todo por todos, We can't do everything for everyone, pero podemos hacer algo por alguien. but we can't do something for someone. No podemos quitar el hambre de todo el mundo, We can't take hunger away from the whole world, pero quizás podemos bendecir una persona. but maybe we can bless one person. Ese es tu mundo, That's your world, el que está alrededor de ti. the world that's around you. Nunca es una pérdida de tiempo amar. It's never a waste of time to love. Nunca es ridículo servir a las personas. It's never ridiculous to serve others. Si tú de verdad quieres servir al propósito de Dios, If you really want to serve at the purpose of God, empieza sirviendo a la gente creada por Dios. start serving the people who were created by God. Donde quiera que tú estés, Wherever you are at, empieza hoy, start today. empieza aquí. Start here. Dios nos ha llamado God has called us no para tener un nombre de ser famosos. not to have a name that is to be famous. En el tiempo que vivimos hoy, In the time that we live today, la gente no quiere trabajar. people don't want to work. Si tú vas a los empaques, If you go to the place where they package places, vas a mirar puros ancianos y ancianas. you're going to see a lot of old, seasoned people. Si tú vas al fil, If you go to the fields, vas a mirar puras mujeres trabajando. you're going to see many women working. Los hombres no quieren trabajar. Men don't want to work. Quieren hacerse famosos They want to be famous, haciendo TikToks, making TikToks, siendo influencers. being influencers. Y está bien si tienes el talento para eso. And it's okay if you have the talent, Pero la gente ya no quiere trabajar. but people don't want to work. ¿A quién vamos a impactar? Who are we going to impact? ¿Qué legado vamos a dejar? What legacy are we going to leave? Gálatas 6:4 dice de esta manera: Galatians 6:4 says this, que todos se dediquen a cumplir con excelencia la obra que Dios les ha encomendado, y su alegría residirá en hacer lo correcto y ser ellos mismos y no en ser afirmados por los otros. let everyone be devoted to fulfill the work God has given them to do with excellence, and their joy will be in doing what's right and being themselves, and not in being affirmed by others. Este versículo fue escrito hace más de 2000 años, This verse was written more than 2,000 years ago, pero ya nos está diciendo que no busques la afirmación de los demás. but it's already telling us to don't look for the affirmation of others. Ahora, la mayoría o gran parte de las personas, sobre todo los jóvenes, Today, in majority, but specifically the youth,
quieren subir todo a sus redes sociales, They want to upload everything to their social media, buscando un like, looking for that like, buscando que alguien te ponga dedito arriba para indicar que le gustó lo que publicaste. looking for someone to give that thumbs up so they can see who liked their stuff. Pero si no hay likes, But if there's no likes, se empiezan a estresar they get stressed porque no les gustó lo que publicaste. because they think they didn't like what you published. Buscan la afirmación de los demás They look for the affirmation of others en vez de buscar la afirmación de Dios. instead of looking for the affirmation from God. Eres una obra maravillosa de sus manos You are a marvelous work of his hands, y debemos buscar agradarle a Él and we should look to please him y no agradar a los demás. and not to please others. Empieza ahí donde estás, Start right there where you're at, con alguien en tu familia, with someone in your family, en tu escuela, in your school, en tu trabajo, at your work, en las áreas donde tú te muevas, in the areas where you move, en el deporte, in sports, en ese lugar a donde Dios te lleve. in that place where God has will take you. Como dijo San Francisco de Asís, With how this gentleman said, predica todo el tiempo, preach all the time sin necesidad de abrir tu boca. without having the need to open your mouth. Que tu testimonio That your testimony hable y diga de quién eres hijo. speak and say who you are a son of. Eres un hijo de Dios. You are a child of God. Eres un cristiano. You're a Christian. Pero no necesitas estar diciéndole versículos a toda la gente. You don't need to be saying Bible verses to every single person. Tu manera de vivir, Your way of living, de hablar, of talking, de vestirte, of dressing, que todo hable that everything speaks quién eres tú. of who you are. ¿Quiénes han hecho una diferencia en tu vida? Who have made a difference in your life? ¿Quién te ha dejado una huella? Who has left an imprint on you? ¿Quién te ha marcado? Who has marked your life? Hay personas que dejan cicatrices en nuestra vida There's people who leave scarring in our life, y las cicatrices son producidas por el dolor. and those scars are produced through pain, through hurt. Pero hay personas que dejan huella en nosotros But there's people who leave imprints on our lives. y es diferente cuando te dejan una cicatriz que cuando te dejan una huella. There's a difference when they leave a scar and they leave an imprint. Quizás fuiste abandonado por tus padres Maybe you were abandoned by your parents y tienes una cicatriz. and you have a scar. Pero a lo mejor una maestra en tu infancia Maybe a teacher in your childhood dejó una huella en ti. left an imprint in you. Yo recuerdo varios de mis maestros que dejaron una huella en mí. I remember various of my teachers who left an imprint on me. En segundo grado, In second grade, cuando tenía como 6 años, when I was around 6 years old, esta maestra siempre me afirmaba this teacher always affirmed me. y me decía, escribes bien bonito y lees muy bien. She told me, you write very beautiful and you read very well. Y yo me lo creía. And I believed it. Y yo escribía y leía mucho. And I would write and read a lot. Porque esta maestra me decía que yo leía muy bien. Because this teacher told me I read very well. Y me lo seguí creyendo todo el tiempo. And I continued believing it all the time. Cuando pasé a tercer grado, When I got to third grade, tenía un maestro que amaba la música. I had a teacher that loved music. Él se la pasaba siempre tocando su guitarra. He always passed the time playing his guitar. Y él me decía, cantas muy bonito. And he said, you sing very well. No solamente a mí, al grupo. Not just here, but the group. Y no lo creíamos. And we believed it. Y nos llevaba a otras escuelas a cantar. And he would take us to many schools to sing. Esos maestros dejaron huella en mí. Those teachers left an Pero imprint cuando on me. llegué a quinto grado, But when I got to fifth grade, hubo una maestra que dejó una cicatriz en mí. there was a teacher who left a scar on me Porque me rompió mi diploma. because she broke my diploma. Y me dijo, tú nunca vas a llegar más allá.
And she said, you will never go further than what you will do. Porque ella tenía un hijo de mi edad Because she had a kid of my age. y en México los más aplicados And in Mexico, the ones who were more applied formaban parte de la escolta, formed part of this special group. los que llevaban la bandera. The one who would take a flag. Y yo le gané a su hijo, And I beat her kid. pero me dijo, tú no vas a estar en la escolta. But she told me, you will not be in this group. Y rompió mi diploma. And she broke my diploma. Ella dejó una cicatriz en mí. She left a scar in me. Pero cuando yo llegué a But sexto, when I got to 6th grade, el maestro nos dijo, the teacher told me, los de la escolta van a ser los de más alto promedio. the ones who are going to be part of this group, the ones who have a higher percentage. Y entonces yo le creí And then I believed the teacher. y empecé a estudiar más. And I began to study more. Y durante todo el año de sexto grado And throughout this whole time of 6th grade, fui parte de la escolta. I was part of this group. Porque hay gente que te marca Because there's people who mark y deja you huellas en ti and leave an imprint in you que te hacen trascender. that help you transcend. Pero hay gente que te hiere But there's people that hurt you y deja cicatrices en ti. and leave scarring in you. Pero la pregunta ahora es, But the question now stands, ¿tu vida ha hecho diferencia en alguien? has your life made a difference in someone else? ¿Has dejado cicatrices en alguien? Have you left scars on people? ¿O has dejado huellas en alguien? Or have you left imprints? El día que el Señor nos llame a su presencia, The day the Lord calls us to his presence, que no sabemos cuándo es, we don't know when it is. puede ser hoy o dentro de 100 años, It could be today or within 100 years. ¿qué vamos a dejar? What are we going to leave? ¿Una herencia An inheritance o un legado? or a legacy? Y está bien trabajar y dejar herencia, And it's really good to work and leave an inheritance. pero no es lo mismo una herencia que un legado. But an inheritance is not the same as a legacy. Una herencia es lo que le dejas a alguien. Inheritance is what you leave to someone. Un legado es lo que dejas en alguien. A legacy is what you leave in someone. Quizás puedes dejar mucho dinero Maybe you can leave a lot of money y los hijos ni se acuerdan de quién fuiste, and the kids don't remember who you were porque tienes una mala relación con ellos. because you have a bad relationship with them. Pero qué bello será si dejas un legado. But how beautiful is it if you leave a legacy? Un legado que impacte no solo a tus hijos, sino hasta las terceras y cuartas generaciones. A legacy that not only impacts your children, but 3rd and 4th generations. Un legado de amar a Dios, A legacy of loving God, de amar a las personas que creó Dios, of loving the people that God created, de servirlas, of serving them, de ser generoso. of being generous. Y cuando la Biblia habla de ser generoso, And when the Bible talks about being generous, no habla necesariamente de dinero, it doesn't necessarily talk about money, porque podemos dar nuestro tiempo, because we can give our time, nuestros talentos, our talents, nuestros tesoros, our treasures, nuestra escucha. our listening. En este tiempo hay tanta gente deprimida In this time, there's a lot of depressed people. y a veces lo que necesitan es que alguien los escuche. And sometimes what people need is just someone to listen. No que les des tu opinión. Not that you give them this opinion. Si no te la piden, no les des tu opinión. If they don't ask, then don't give them your opinion. Solamente escúchalos. Just listen. Hay gente que lo único que necesita es un abrazo. There's something that people just need is just a hug. Hay gente que necesita que lo respetes. Some people just need respect. Hay gente que necesita que seas empático con ellos. There's people that just need for you to be empathetic, Que no los juzgues. for you not to judge them. Solamente ponte en sus zapatos Just put yourself in their shoes y trata de entenderlos and try to understand them y amarlos and love them con todos sus defectos. with all their defects, Porque también tú y yo somos personas con defectos. because also you and I are people with defects. Somos seres humanos. We're human beings. Y a veces necesitamos que alguien nos escuche. And sometimes we need people to hear us, to listen to us. Hechos 20:35. Acts 20:35. Solamente en pocas palabras dice que es más feliz cuando das
que cuando recibes. In short words, it says, you are much more happier when you give than when you receive. Ser generosos Being generous y ser gente que sirve a los demás, and being people that serve others, hacer voluntariados, volunteering, servir en la iglesia, serving the church, limpiar la yarda de alguien, clean someone's yard, solo por amor, just for love. segrega a nuestros cerebros químicos, It adds to the chemical compound in our brains. libera hormonas It releases hormones como la serotonina, like serotonin. como la oxitocina, That one. como las endorfinas, That one too. All the finas. como las dopaminas. Dopamine as well. Todas estas hormonas All these hormones son conocidas como las hormonas del amor, are known as the hormones of love, de la felicidad, of happiness, de las buenas emociones. of good emotions. Y estas hormonas And these hormones está científicamente comprobado have been proven scientifically que reducen el estrés, that reduce stress, que reducen la glucosa en la sangre, that reduce the glucose in your blood, que reducen la hipertensión, that reduce hypertension, que nos hacen sentir plenos, that they make us feel fulfilled. nos hacen sentir felices. They make us feel happy. Las endorfinas These hormones son un medicamento o un químico que viene en los medicamentos que quitan el dolor. it is a chemical that comes in the medicine that takes away our pain. Y nuestro cerebro lo produce And our brain produces it cuando servimos a los demás, when we serve others, cuando damos a los demás. when we give to others. Yo mientras estudiaba esto, While I was studying this, recibí un mensaje de Ada I received a text from Ada, y le estaba platicando lo que esto produce. and I was talking to her about what this produces. Entonces le dije, And then I told her, le acabo de decir a Juan, I just told Juan, mi esposo, my husband, que si da, that if he gives, la hipertensión baja. hypertension goes down. Entonces que me tiene que dar más dinero Then he needs to give me more money para que sea sano. so he could be healed. Y dice Ada, And Ada says, le voy a decir a Joel. I'm going to tell Joel. Entonces, Then, esto está científicamente comprobado. this is scientifically proven already. Pídele a tu esposo Ask your husband para que sea sano, so you can be healed, para que esté so he saludable. can be healthy. Esposo, pídele a tu esposa Husband, ask your wife si ella es la que está enferma. if she's the one that's sick. Hay sanidad There's healing, y es bien fácil de conseguir. and it's very easy for you to find. Cree, Believe. está escrito en la Biblia. It's written in the Bible. No es nada nuevo. It's nothing new. Jesús lo dijo. Jesus said it. Da Give para que pueda recibir. so you can receive. Cuando damos, When you give, somos felices. we are happy. Si tú quieres estar feliz, If you want to be happy saludable, and healthy, aprende a dar. learn how to give. Vente a la iglesia y da tu tiempo. Come to church and give your time. Ayúdanos a poner las sillas. Help us put the chairs. Ayuda en el sonido, Help in the sound, en la bienvenida, in the welcome, en el café, in the coffee, con los niños, with the kids, con los jóvenes. with the youth. Te necesitamos We need you porque queremos que estés feliz. because we want you to be happy. Cuando tú vienes When you come y miras a alguien allá afuera and you see someone outside dándote la bienvenida, telling you hi or the welcome, siempre está sonriendo. they're always smiling. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ha dado su tiempo. Because they've given their time. Está dando sus talentos. They're giving their talents. Está dando sus tesoros. They're giving away their treasures. Y queremos que tú seas parte de eso. And we want you to be part of that. Queremos verte feliz We want to see you happy porque lo hemos comprobado. because we've proven it. Sabemos que funciona. We know that it works. Cuando nacemos, When we're born, nos subimos a un tren. we get on this train. Es una metáfora.
It's a metaphor. Es el tren de la vida. It's the train of life. Y este tren se para porque tiene que pararse en cada estación. This train stops because it needs to stop at every station. Y en cada estación de la vida And in every station of life, hay gente que se sube there's people that get on y hay gente que se baja. and there's people that get off. Y a veces esa gente And sometimes those people, son los protagonistas de tu vida. they're the protagonists of your life. Tus padres, hermanos, Your parents, your siblings, tu familia, amigos. your family, your friends. Pero algo otra gente que se sube solamente son de reparto. But there's some of the people that get on there, they're just, random people there. Es la gente de relleno en las películas. Those are those are the extra people from the movies. Que se pueden subir, estar cerca de ti, Those who could get on and be next to you, pero no te afecta. but that don't affect you. A veces ni cuenta te das cuando se sube, cuando se baja. Sometimes you don't realize when they get on or off. Y a veces esa gente And sometimes those people se empieza a bajar. start to get down Mientras vas caminando por el tren de la vida, as you're walking through the train of life, with the train of life. a lo mejor un día se va a subir tu ser amado, Maybe the person you love will get on. la pareja que estás esperando. The person who you've been waiting for. Pero pasan tantas cosas But a lot of things happen que a veces esa pareja that sometimes that person que tú creías que es el amor de tu vida that you thought was the love of your life se baja en una estación leaves and gets down from that station y se sube a otro tren and gets on another train. y tú sigues caminando. And you keep going. Y a veces eres tú el que se baja de ese tren And sometimes it's you who gets off that train para tomar otro to tren. take another train. Y así vamos por la vida. And that's how we go through life. Y a veces las personas que más amamos And sometimes the people that we love the most se tienen que bajar definitivamente. they need to get off definitively. Se bajan nuestros abuelos Our grandparents get down porque terminaron su viaje. because they finished their trip. Se empiezan a bajar los padres Parents start to get off porque terminaron su viaje. because they finished their trip. Se empiezan a bajar nuestros seres amados, Our loved ones begin to get off the train. quizás nuestros amigos, Maybe our friends, quizás los hijos maybe our kids, se bajan antes que nosotros they get down before us porque han llegado a su destino because they've got to their destination. y van dejando huella en nosotros And they leave an imprint in our lives. y a veces dejan cicatrices And sometimes they do leave scars porque duele. because it hurts. Pero vamos todos en ese mismo tren de la vida. But we are all on this train of life. Y algún día también nosotros vamos a llegar a nuestro destino. And one day we will also get to our destination. La gente que llega cerca de nosotros, The people who get close to us, cuando se va, when they leave, se lleva algo de nosotros, they take something with them that's ours. pero también deja algo en nosotros. But they also leave something in us. Y así vivimos nuestra vida. And that's how we live life. Para terminar, To finish, te pido que reflexiones. I'm going to ask you to reflect. ¿En qué estación de la vida estás? In what station of life are you? ¿Estás dejando huella en alguien? Are you leaving an imprint on someone? ¿Has dejado cicatrices en alguien? Are you leaving a scar on someone? Porque un día Because one day, nos va a llegar ese llamado. that day, our calling will come. Es tiempo de que llegues a tu destino. It's time that you get to your destiny. Y puede ser hoy And it could be today, o en algunos años. or it could be in a few years. Pero todos hemos de bajarnos del tren de la vida. But we will all get off this train of life. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? ¿Hemos marcado la diferencia? Have we marked the difference? Porque fuimos llamados para eso. Because we've been called to do that. No solo para existir. Not just to exist. No solo como los animalitos Not just like the animals que nacen, that are born, comen they eat, y se mueren. and they die. Fuimos llamados We were called. y Dios ha puesto dones en nosotros. And God has placed gifts inside of us. Pero los dones que Dios nos da But the gifts that God has given us no son para nosotros, are not for just us, son para servir. are to serve. Y Jesús fue el mejor ejemplo de esto. And Jesus was the greatest example of this. Él vino para servir He came to serve y dar su vida por los demás. and give his life for those.
En gramática, In grammar, el verbo amar the verb to love, se considera un verbo incompleto it's considered an incomplete verb porque no se puede conjugar. because you can't conjunct it together. Más Put it in bien a no se conjunction. puede demostrar. You can't show it. Porque si yo digo que yo salto, Because if I say that I jump, ustedes me van a brincar saltar. you could see me jump. Si yo digo que yo abrazo, If you see that I say I hug, ustedes me van a mirar abrazar. you're gonna see me hug. Si yo digo que yo leo, If I say that I read, ustedes me van a mirar leer. you're gonna see me read. Pero si yo digo que yo amo, But if I say that I love, ¿cómo se demuestra? how do I show that? ¿Qué acción hay que hacer para que se demuestre que yo amo? What action do I need to show that I love? To El demonstrate that I love? amor es un verbo incompleto. Love is an incomplete verb, Y la mejor manera de entenderlo and the greatest way to understand it se encuentra en Juan 3:16, is found in John 3:16, que dice, that says, de tal manera amó Dios al mundo. "For God so loved the world." Ese versículo pudiera terminar ahí, That verse could end there, pero ¿cómo se demuestra? but how does it show it? Amó He loved y dio. and he gave. El amor Love, se completa dando. it completes itself by giving. Dios nos dio ejemplo. God gave us an example. Él dio a su hijo He gave his son en rescate por ti in ransom for you y por mí, and for me, por amor. for love. Somos llamados a amar We are called to love, y la mejor manera de mostrar el amor, and the best way to show love, no solamente a los que nosotros amamos, not just love those who we love, porque Jesús nos manda a amar a los enemigos, because Jesus calls us to love our enemies, a los que nos persiguen, those who persecute us, a los que nos ultrajan. those who marginalize us. Somos llamados a amar, We are called to love, pero para amar but to love, hay que dar we are required to give. tiempo, Give time, respeto, respect, empatía, empathy, oído para escuchar, our ear to listen, ayudando, helping, tus talentos, your talents, tus tesoros. your treasures. Somos llamados We are called a marcar la diferencia to mark the difference en este mundo in this world antes de partir, before we depart, cuando nuestro tren when our train llegue a destino. gets to our destination. Ahí donde estás, te pido que te pongas de pie There where you are, I'm going to ask you to stand to your feet e inclines tu rostro. and to pray.